nos van a presentar la pregunta: ¿cómo la pobreza extrema es nutritiva en el baño? Mi equipo está conformado por mi compañera Jacqueline y Yamile. Mi nombre es Ana Karen. Somos del grupo 203 y les vamos a explicar cómo formulamos la pregunta. Si investigamos sobre el tema de la nutrición, nos enfocamos en los niños, después pasamos en la alimentación nutritiva, en información más específica sobre alimentación nutritiva y pobreza. Elegimos el tema de pobreza extrema porque es uno de los factores que limita el acceso a una buena alimentación, especialmente en la infancia, porque en esa etapa los niños dependen de alimentos que sus padres les proporcionan. El nombre temático está relacionado con la carrera de formación de la salud, nutrición y salud, porque estamos enfocando un problema de salud en los niños, el cual afecta el bienestar de la población. Y la nutrición en México también MEGI, OMS, Global Académico, periódico de la jornada, que son fuentes confiables avaladas por la jefatura de gobierno. Yo les voy a explicar cómo realizamos la información. Creo que aquí todos entramos en pánico porque era demasiada información, y lo que nosotras hicimos del núcleo temático malnutrición, nos basamos en temas. ¿Qué quiero decir con temas? Con las consecuencias de una malnutrición, las enfermedades y todo eso. A las disciplinas que nosotros, mi equipo y yo acudimos fue economía, porque aquí nos explica el limitante de las familias que no pueden acceder a comprar alimentos nutritivos. Después pasamos con geografía, porque ubicamos que el aislamiento de las comunidades rurales limita el acceso físico de los alimentos para que los niños puedan consumirlos. Estadística, pues aquí evidente a los niños muestra cuáles son los delimitantes de los niños. ¿Qué quiero decir con esto? Que muestra a los niños con una mala nutrición. Nutrición y salud, pues aquí vienen las consecuencias físicas que tienen los niños por no tener una buena alimentación. Promociona la salud, propone soluciones comunitarias y educativas. El maestro nos proporcionó lecturas, las cuales ¿qué es la realidad? Cultura, sistemas complejos, moralejas rurales y lucha por la vida, metabolismo, ecología y destrucción y ciudad. Cuidado del medio ambiente, una disculpa. De estos, nosotros lo pusimos en 3 categorías, que era el modelo teórico, en donde nos explica las múltiples realidades, el modelo metodológico, en el que nosotros tenemos que aprender a problematizar un problema que nosotros tengamos en la vida cotidiana, y sistemas y naturaleza se basa en cómo nosotros, desde nuestra perspectiva de nutrición y promoción a la salud, podemos problematizar. Yo les voy a hablar sobre algunas habilidades que desarrollamos durante el taller para elaborar nuestro trabajo. El análisis de textos fue uno, ya que teníamos que leer atentamente la información e identificar cuál nos iba a servir para trabajar con ella. La comprensión de lectura, ya que teníamos que interpretar, entender y analizar la información. La construcción de preguntas, ya que estos tenían que ser definir los límites y alcances de un tema para hacerlo enfocado y específico. También la construcción del manejo de fuentes de información, ya que teníamos que usar fuentes confiables. Y la construcción de la pregunta, que era definir claramente el objetivo, seleccionar un lenguaje adecuado y estructurarla de manera clara, objetiva y precisa. Nosotros construimos nuestra pregunta en base
rápido, ya que nosotros pensábamos que ya habíamos llegado a nuestra pregunta final y faltaba delimitar los elementos. Se elaboraron 5 posibles preguntas, las cuales contaban con incoherencias y faltaba delimitarlas. Como equipo aprendimos que debemos ser más observadoras en cada detalle de lo que conlleva un sistema y debemos de ser más específicas sobre qué queremos investigar, ya que existen múltiples realidades. Nuestra primera pregunta era malnutrición en familias mexicanas desde un análisis socioeconómico en nivel medio. Y nuestra pregunta final quedó: ¿cómo la pobreza extrema afecta a niños de 6 a 12 años para tener una alimentación nutritiva e equilibrada? Eso sería todo. A continuación vamos a dar paso al siguiente equipo. Ellos nos van a escribir la pregunta: ¿cómo los hábitos alimenticios de los padres influyen en el sobrepeso de los niños de 6 a 12 años en Iztapalapa? Buenos días, compañeros y profesores. Nosotros somos los del taller de Ciencias y Humanidades con el profesor Luis. Nosotros somos Angélica, Manuel, Adolfo y la servidora Paulina. Hoy estaremos la pregunta de indagación. El proceso de nuestra pregunta de indagación: ¿cómo los hábitos alimenticios de los padres influyen en el sobrepeso de los niños de 6 a 12 años en Iztapalapa? ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Este proceso inició dándonos el núcleo temático, que fue malnutrición. Lo importante que fue para nosotros delimitar la información y nosotros, o todo el marco que iba a abarcar esto, pues más importante lo van a detallar mis compañeros, lo crucial que fue para llegar a nuestra pregunta de indagación. Sí. Hola, buenos días. Nosotros recopilamos la información sobre fuentes confiables, como fue el Tránsito NAM, sobre la Secretaría de Salud, las cuales nos proporcionó la información suficiente como para saber cómo estaba afectando esto a los niños y igual a los padres, los cuales no les estaba proporcionando una buena educación de cómo poder tener una buena alimentación. Bien, nos organizamos de diferentes maneras en las cuales cada uno investigó de su parte y recopilamos los puntos confiables, las fuentes concretas para podernos abarcar todo el tema. Cada uno dio su diferente punto de vista, su opinión, y así pudimos lograr esta pregunta. Paso de organización de información. Pues una vez que contamos la información necesaria, procedimos a organizarla para facilitar su análisis. Primero clasificamos los temas principales como malnutrición, sobrepeso infantil, hábitos alimentarios y contexto. Después agrupamos la información en categorías como causas, consecuencias, características de la población y su contexto. Esta organización nos permitió identificar qué elementos eran importantes para nuestra pregunta y cuáles necesitaban mayor profundización. La información que juntamos es de diversas disciplinas. Esto quiere decir que nuestro problema es multidisciplinario. Pues desde geografía analizamos la ubicación y las características del lugar donde se presenta la problemática. Nutrición nos permitió comprender los hábitos alimentarios y cómo influyen en el estado de salud de los niños. La sociología aportó elementos como sobre el entorno social, cultural y económico que rodea a nuestra población infantil. Finalmente, la demografía fue clave para entender datos estadísticos de nuestra población, como edades, distribución y condiciones socioeconómicas. Bueno, pues el profesor nos dio varias lecturas que fueron importantes para nuestro proceso, pero una de las que consideramos más importantes es el libro Sistemas Complejos de Ronaldo García, especialmente conceptos básicos de sistemas complejos, y el capítulo 3, interdisciplinariedad y sistemas complejos. Esto nos ayuda a comprender nuestra estructura de nuestra pregunta y poder formularla de manera adecuada para que tenga coherencia. En la organización, en nuestro equipo, para digamos este trayecto de la pregunta de indagación, tomamos siempre los días lunes de 5:30 a 7. La
sobre algo que teníamos libre para ponernos de acuerdo, contribuir con lo que hemos leído, con lo que hemos repasado de las distintas fuentes de información. Los medios de comunicación siempre fueron WhatsApp y sesiones de Google Meet los fines de semana. Siempre hubo trabajo colaborativo, hacíamos de planificación todo el tiempo, porque como todos saben es complicado a veces trabajar en equipo, los tiempos que tenemos y tenemos actividades fuera de la escuela, en casa o en el trabajo, y también por los puntos de vista de cada quien, como, o qué línea debemos tomar hacia esa pregunta. Siempre es complicada la organización, ¿no? Los tiempos, como lo mencionan. Entonces siempre hubo retroalimentación también por parte del profesor en el aula. Siempre nos fue indicando de manera adecuada cómo llegar a esa pregunta, cuál era la mejor ruta de hacer la comparación de todas las preguntas que mi compañero les va a mencionar, de la primera pregunta a la pregunta final, que es... Ya para finalizar, vamos a ver la parte de la formulación de la pregunta. Para elaborar nuestra pregunta, primero reunimos todos los elementos que consideramos esenciales, como los sistemas, los elementos del sistema, variables y escala espacial. Incluimos los factores que influyen en el sobrepeso infantil, son los factores socioeconómicos, educativos y ambientales. Sin embargo, nos dimos cuenta que aún era demasiado amplia, por lo que iniciamos un proceso de delimitación y lo dejamos en los hábitos alimenticios de los padres, los cuales influyen significativamente, ya que ellos son los encargados de la toma de decisiones de qué van a comer, cómo lo hacen y en qué momentos, lo cual establece rutinas que los niños observan y replican. Delimitamos la escala espacial a Iztapalapa debido a que diversas fuentes señalan una alta prevalencia en sobrepeso infantil en zonas urbanas. Y lo que aprendimos fue a resumir, sintetizar y organizar información gracias a la elaboración de la pregunta. Ya para finalizar, la pregunta final quedó de la siguiente manera: ¿cómo los hábitos alimenticios de los padres influyen en el sobrepeso de los niños de 6 a 12 años? Comparando la primera con la segunda, la primera tenía demasiados elementos y abarcaba dos problemáticas a la vez y no tenía una escala espacial definida, ya que pensábamos abarcar toda la zona urbana. En cambio, la pregunta final ya nos enfocamos en los hábitos alimenticios de los padres y nos enfocamos en el sobrepeso de niños de 6 a 12 y delimitamos a la zona de Iztapalapa. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente equipo. Ellos nos van a presentar la pregunta: ¿cómo influye la regulación y la sociedad del apetito en el desarrollo de la obesidad de los jóvenes estudiantes de 15 a 20 años en el Instituto de Educación Media Superior Iztapalapa 5? Buenas tardes, compañeros y maestros. Somos del grupo 203 y el equipo está conformado por Oscar Alfonso, Ana Beatriz, Melanie Viviana y su servidor Ángela. Vamos a presentarles nuestra pregunta de indagación, que es: ¿cómo influye la regulación y la sociedad de la película en el desarrollo de la obesidad de jóvenes estudiantes de 15 a 20 años del Instituto de Educación Media Superior de Iztapalapa? Yo les voy a hablar de cómo empezamos el tema. Dentro del núcleo temático de malnutrición, decidimos enfocar nuestro trabajo en cómo influye la regulación
nutrición y la saciedad del apetito en el desarrollo de la obesidad. Este tema surgió a partir de analizar varias problemáticas relacionadas a la alimentación y de ahí nos dimos cuenta que la obesidad representa un gran desafío en lo que conlleva la salud dentro de México. Y cabe recalcar que México es uno de los países con mayor índice de obesidad a nivel mundial. Nos parece importante trabajar este tema ya que nos permite comprender que la obesidad no solo se relaciona con los hábitos alimenticios, sino que también con ciertos procesos biológicos como que regulan el apetito y la saciedad, la sensación de saciedad. Entender este mecanismo nos permite identificar cuáles son las posibles causas de este excesivo consumo de alimentos. Por consecuencia también sobrepeso. Este tema también se relaciona directamente con las licenciaturas tanto de nutrición y salud como de promoción de la salud, porque ambas buscan comprender y prevenir los factores que pueden llegar a causarnos un mal en el bienestar físico. Además, también se relaciona con el Colegio de Ciencias y Humanidades, ya que promueve el análisis y investigación de estos temas relacionados a la salud desde otro enfoque, como el biológico, el social y el educativo. Y eso también nos lleva a reflexionar que la obesidad no solo, más bien que la obesidad sí es una consecuencia física, pero también es una consecuencia social que principalmente afecta a los jóvenes. Bueno, yo les voy a hablar de cómo recopilamos la información. Bueno, el equipo para recopilar la información comenzó visitando sitios de internet, artículos científicos y revistas especializadas en la salud. Esto con el propósito de comprender mejor cómo la regulación y la saciedad del apetito influían en el desarrollo de la obesidad en jóvenes de 15 a 20 años. Posteriormente a esto elegimos las fuentes que nos daban datos más claros y específicos acerca del tema, y así poder especificarlos en la población juvenil de bien sin la palabra. Bueno, estas fuentes nos dieron datos claros y precisos acerca de los mecanismos biológicos, y como pueden ver, una de las fuentes que utilizamos es la Organización Mundial de la Salud, Cielo, el Instituto Nacional de Salud Pública y Cultural. La revisión de la información. Nosotros organizamos la información dividiéndola por temas claves. Primero también analizamos fuentes científicas para comprender conceptos principales y posteriormente estos datos los relacionamos con nuestra problemática. La información de nuestra pregunta proviene de distintas disciplinas como la biología, la anatomía, la medicina, la nutrición y la psicología. Desde la biología y la anatomía comprendemos cómo el cuerpo regula el apetito y la saciedad. Desde la nutrición, cómo influyen los hábitos alimenticios. Desde la psicología entendemos factores emocionales relacionados con la alimentación, y la medicina nos aportó una visión más completa sobre las consecuencias tanto físicas como metabólicas de la obesidad en los jóvenes. Durante el desarrollo de nuestro trabajo fortalecimos diversas habilidades académicas como la comprensión lectora y el análisis crítico. Esto gracias a la lectura de sistemas complejos de Rolando García. Esta lectura nos ayudó a entender que fenómenos como la obesidad deben de abordarse desde una perspectiva más integral, considerando toda la integración de distintos factores. Gracias a esto, pues pudimos nosotros profundizar en el tema y lograr organizar la información de una manera más coherente. Bueno, dentro de las discusiones que tuvimos en el equipo, las herramientas principales tecnológicas que utilizamos fue WhatsApp, ya que como bien habían comentado compañeros anteriores, en contra teníamos, por ejemplo, nosotros que es la distancia entre nosotros, y nos era un poquito difícil de podernos reunir para poder organizar las cosas. A este le dimos solución con Google Documentos o Google Drive para poder nosotros agregar las ideas principales que tuviéramos y pudiéramos estar todos coordinados ahí mismo. Por otro lado, utilizamos también Canva para poder hacer el diseño de la presentación más visual y un poco más atractivo para ustedes. Después tenemos para nosotros fue un poco difícil, como bien ya te había comentado, y un poco fue todo un reto para nosotros hacer todo esto, porque muchos de los
por último, la formulación de la pregunta. El proceso de nuestra formulación de la pregunta fue un poco tedioso porque a nosotros se nos complicó definir lo que queríamos investigar y delimitar el tema. Pero con el paso de las clases pudimos entender qué elementos lleva una pregunta y qué estructura debía llevar para que fuera clara y coherente. Nosotros en total hicimos 8 preguntas previas antes de la pregunta final. Que la primera pregunta fue cómo afecta la malnutrición a los estudiantes, que es una pregunta bastante general, que abarca muchísimos aspectos, mientras que la final, cómo influye la regulación y la necesidad del aumento en el desarrollo de la obesidad en los jóvenes de 15 a 20 años del IEMS Iztapalapa, pues muestra un avance significativo en nuestra capacidad de limitar un tema y enfocar nuestra investigación. Al comparar nuestras preguntas, se nota pues gran avance en la claridad y el enfoque del tema. Eso se ve. Para continuar con las presentaciones, vamos a escuchar ahora al equipo que nos va a presentar su proceso de indagación sobre la pregunta: ¿qué consecuencias en el desarrollo cognitivo provoca la desnutrición crónica en los niños de nivel primaria en Iztapalapa? Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Flores Pérez Miguel Ángel, Tobar, Yanel Esmeralda y un servidor. Miguel Ángel no pudo venir, tiene un problema de trabajo, pero nos dijo que iba a ser por llamada. Bueno, nuestra pregunta es, ¿qué consecuencias en el desarrollo cognitivo provoca la desnutrición crónica en los niños de nivel primario Iztapalapa? Para la elección del tema, nuestro núcleo temático fue malnutrición. De ahí escogimos el tema de desnutrición crónica. ¿Qué es la desnutrición crónica? Es el retraso en el crecimiento que es causado por una ingesta deficiente de nutrientes, calorías a lo largo del tiempo. Esta es una enfermedad, sí, que desde niños puede causar, pero también dicha enfermedad se ve ya cuando son grandes. ¿Qué causa esto? Lo principalmente es el desarrollo cognitivo y el crecimiento. ¿Qué más causa? Estudios demostraron que según el profesor Jania R. Galler, en un estudio de hace más de 40 años, demostró que puede causar TDAH. La TDAH es el trastorno de neurodesarrollo que se caracteriza por una falta de atención hacia varias cosas o se dispersa de repente. También hubo un estudio que demostró que las hambrunas, si no me recuerdo con China, causan la esquizofrenia cuando son ya adultos. La esquizofrenia en sí es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta, haciendo que a veces pierda el conocimiento y esto hace que alucine cosas o que vea cosas que no son reales. Como futuros profesionistas, nuestra intención aquí es poder ayudar o mejorar la alimentación para los niños. ¿Con qué razón? Para poder evitar eso. Muchas veces o muchos de nosotros queremos tener el TDAH porque de repente nos dispersamos así, pero no es una cuestión de que por cómo comes así, sino esto es de una enfermedad ya agravada por una desnutrición crónica. Y al inicio de esta información, nuestra primera pregunta nació siendo malnutrición de niños y consecuencias en adultos. Les voy a pasar a mi compañero Ángel. Mi compañero. Bueno, ¿cómo recopilamos información? Este fue nuestro segundo paso. La recopilación de esta información se dio a través de varias páginas de internet. También videos relacionados. ¿En qué cuestión? En videos donde estuvieron nutriólogos que son ya profesionales
cómo es una buena alimentación. También para esto se hizo los estudios que les acabo de mencionar, se investigaron y también nos basamos en las disciplinas de nutrición, de medicina y también algo que va, si no recuerdo, la patología. Y la organización de la información. Este fue un proceso que sí fue más tedioso porque no sabíamos en sí qué pregunta iba a ser la correcta. Primero tuvimos que analizar esta información utilizando comprensión lectora, recurriendo a medicina, nutrición y epidemiología. Gracias al curso, esto nos ayudó a manejar de una manera especial este tema y sabiendo delimitar el tema gracias a las lecturas del profesor, a las clases, a las exposiciones y a todos los materiales que el profesor nos brindaba. Esas habilidades que tuvimos fueron el análisis de texto, comprensión lectora y la organización de la información de una mejor manera que fuera comprensible. Para la formulación de la pregunta, primero tuvimos que investigar qué es la malnutrición. Después de la malnutrición, de ahí empezar a enfocarnos en qué queríamos empezar a investigar o indagar. Después de eso tuvimos que empezar a investigar qué es una buena nutrición, para así empezar a saber qué enfoque tiene cada una. Después de eso, para llegar a la pregunta, tuvimos que modificarla más o menos 2 o 3 veces. Ya lo mencionado, fue la primera pregunta que fue malnutrición en niños y consecuencias en adultos. No tenía alguna escala, algún complemento o un sistema. Después de eso, tuvimos que usar diferentes fuentes y empezar a delimitar un tema. El tema ya en sí fue la nutrición crónica, la desnutrición crónica en los niños. Después tuvimos que lograr el organizarnos y ponernos de acuerdo en qué pregunta era la final, ya que no nos poníamos de acuerdo para la pregunta y fue algo muy complicado. Y por último, la pregunta final, ¿qué consecuencias en el desarrollo cognitivo provoca la desnutrición crónica en los niños de nivel primario en Iztapalapa? Dentro del equipo, pues fue un trabajo muy difícil, ya que no nos poníamos de acuerdo, no hubo como tal una comunicación. También pues el aprender nuevamente a reeducarnos y trabajar nuevamente en equipo, ya que muchos por trabajo, o en especial pues yo por trabajo no llegaba a clases, no me podía poner de acuerdo con los compañeros, pues era algo muy complicado, un desafío pues muy grande, ¿no? Porque empezaron a sacar compañeros del equipo, el empezar a trabajar dentro de la información por medio de WhatsApp, el empezar a especificar qué tema queríamos llevar y hacia dónde lo queríamos llevar, con qué disciplinas. Se menciona que las disciplinas a las que recurrimos fue la medicina, nutrición y epidemiología. Fue muy complicado, ya que al inicio teníamos información muy dispersa, pero al final pudimos recolectarla y complementarla a la pregunta que queríamos al final. Para esto utilizamos los medios de WhatsApp, los libros las lecturas que nos daban en clases. Nos ayudó demasiado que el profesor estuviera pendiente de qué errores teníamos y el detectar y corregir, y la aplicación de Canva para hacer el cartel. Ya para concluir, sí es una enfermedad, digamos la desnutrición crónica, que sí es algo que nos afecta a todos, porque tarde o temprano puede tener a alguien que lo sufra, y con esto se tiende a tener el TDAH o la esquizofrenia. Listo. Para cerrar el bloque de presentaciones del grupo 203, ahora vamos a escuchar al equipo que elaboró la pregunta: ¿de qué manera una alimentación alta en carbohidratos refinados influye en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en adultos entre 30 y 45 años en Iztapalapa?
el profesor Luis Enrique Paragui, grupo 203. Nuestro tema general fue malnutrición. A partir de aquí logramos obtener uno de los conocimientos más importantes, que fue la elaboración de una pregunta de indagación. A continuación les explicaremos el recorrido metodológico y conceptual que nos llevó a construir nuestra pregunta final. Buenas tardes, compañeros. Como ya comentó mi compañera Homer, nuestro tema principal fue la malnutrición y nuestro proceso principalmente se basó en buscar información acerca de este tema, en el cual pues vimos qué tan amplio todos los rubros que tiene, ¿no? Tanto puede ser por exceso o por deficiencia, ¿vale? Posteriormente identificamos los fenómenos relacionados a este tema principal, que es la malnutrición, y que son las enfermedades que se pueden desarrollar con estas. Pueden ser obesidad, diabetes y bueno, también hipertensión. Posteriormente analizamos el fenómeno relacionado con el contexto, ya que, como vimos en las clases, ningún fenómeno pasa por sí solo, ¿vale? Todo requiere de un entorno. Y finalmente buscamos información confiable en fuentes dignas como Secretaría de Salud. Y finalmente fuimos basando o acortando nuestros temas de investigación, que fue los carbonatos refinados. Y a continuación les explicaré un poquito más del proceso. Hola compañeros, yo explicaré cómo realizamos el proceso de recopilación de información para nuestra pregunta de indagación. Primero partimos de algo muy básico, nuestras propias experiencias personales. Revisamos casos y situaciones que fueran reales y que vemos en nuestro entorno, y nos dimos cuenta que existen muchas personas cercanas a nosotros relacionadas con el tema de malnutrición, y esto nos ayudó a identificar un poco del tema que queríamos investigar. A partir de eso entendimos que el tema seleccionado sería carbohidratos refinados y enfermedades como la diabetes tipo 2. Después empezamos a juntar información, no nos quedamos con el primero. No nos quedamos con lo primero que vimos en internet. También revisamos textos que están escritos por especialistas y que la información estuviera actualizada y si realmente nuestra información estaba relacionada con el tema. También analizamos investigaciones sobre enfermedades metabólicas y patrones alimentarios. Esto fue para entender nuevamente más nuestro tema. También utilizamos fuentes que nos enseñó el profesor durante el taller. Por ejemplo, artículos científicos como Cielo, Latindex, Grau, documentos de instituciones de salud e investigaciones públicas. Elegimos estas fuentes porque son confiables, verificables y nos brindan información basada en evidencia y no en opciones. Además, nos permite analizar el tema con más profundidad y evitar datos falsos. En pocas palabras, evaluamos todo el material y nos quedamos con información que realmente nos ayudará, y así fue como nosotros recopilamos y seleccionamos la información. A continuación les pasaré a mi compañera. Hola, yo les voy a hablar de nuestro proyecto sobre la organización de la información y cómo la aplicamos para investigar un tema relevante de nuestra comunidad. Para comenzar, es importante destacar que la organización fue clave para el éxito de nuestro proyecto. Nos organizamos tanto en la recopilación
país. A esta recopilación exhaustiva logramos tener una comprensión amplia del fenómeno de la diabetes tipo 2 en Iztapalapa, pero la organización no solo se trató de la información, sino también del equipo. Utilizamos herramientas como WhatsApp y reuniones en persona para mantener una comunicación fluida y eficiente. Además, establecimos roles y responsabilidades claras para cada miembro de nuestro equipo. Durante el curso desarrollamos habilidades como el análisis crítico, la síntesis de la información, la investigación, la redacción académica, el pensamiento crítico y la gestión del tiempo. Estas habilidades fueron esenciales para elaborar nuestro trabajo final y formular la pregunta de investigación que guió nuestro proyecto. Formular una pregunta de indagación no fue tan fácil como lo pensamos. A veces creemos que nada más se trataba de redactarla correctamente, pero yo creo que también incluso muchos nos llevamos a preguntar qué tan difícil y tardado podría ser elaborar una pregunta de indagación, pero requiere de todo un proceso profundo de comprensión del fenómeno, los elementos y su contexto, y cómo estos se relacionan entre sí. Nuestra primera pregunta de indagación quedó: ¿cómo influye el estilo de vida en el riesgo para desarrollar diabetes tipo 2 en adultos mayores en México? Aparentemente era una buena pregunta, ya que no se escuchaba tan mal, pero aún era muy amplia, ya que incluía múltiples factores como a qué estilo de vida nos estábamos refiriendo, qué tipo de alimentación llevaban, con qué regularidad hacían ejercicio y el rango tan extenso en el concepto de adultos mayores, así como que México es un país que cuenta con una gran diversidad de cultura, costumbres y alimentos. Pero resultó ser un buen punto de partida. Lo único que nos hacía falta era delimitarla. Para esto fueron indispensables las lecturas de teorías de sistemas complejos de Rolando García y los casos de estudio que pudimos analizar en clase. Rolando García nos explica que un sistema complejo es abierto, por lo cual interactúa con factores externos y que está conformado por elementos interdependientes, por lo que el cambio en algún elemento va a afectar a los demás, y que para investigarlo no basta solamente con ver el fenómeno actual, sino también los procesos históricos que lo explican. Con este marco conceptual pudimos revisar las condiciones reales del contexto y nos preguntamos: ¿qué pasa realmente en la comunidad? ¿Qué grupos de personas tienen mayor riesgo? ¿Qué hábitos alimenticios son más comunes y en qué zonas es más visible notar este tipo de fenómenos? Con esto pudimos avanzar hacia una pregunta más precisa y llegamos a nuestra tercera y última pregunta. ¿De qué manera una alimentación alta en carbohidratos refinados influye en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en adultos entre 30 y 45 años en Iztapalapa? Aquí podemos observar claramente los elementos de un sistema complejo. Por ejemplo, el sistema complejo junto a la delimitación poblacional son los adultos entre 30 y 45 años, y el elemento que lo afecta es una alimentación alta en carbohidratos refinados, así como la delimitación poblacional que es en Iztapalapa. Esta pregunta es investigable, concreta y contextual. Aprendimos que investigar es no solamente recopilar información al azar, sino crear una mirada crítica con apoyo de teorías, modelos y un análisis interdisciplinario. Todo este proceso nos enseñó que la calidad de la pregunta va a determinar la calidad del conocimiento que logremos adquirir. Y también nos ayudó a comprender a la malnutrición desde un enfoque amplio, integrando cultura, contexto, economía, biología y salud pública. Y al final logramos formular una pregunta de indagación sólida que nos puede servir más adelante para realizar una investigación real. Sería todo. Gracias. Gracias. Está fallando ya la batería de este micrófono, pero es que también si lo mueven mucho, tienen casi que mantenerlo así sin moverlo, porque si no va a servir lo más. Bueno, les tengo una sorpresa. En un ratito más vamos a dar una mesa más. Fíjense bien, el
horario, me preguntan mucho si tienen que mantenerse todo el evento. Vamos a tener una hora de comida, bueno, unos 40 minutos de comida, para que se relajen y coman, y después nos acompañen hasta las 2 de la tarde, no se vayan todos. Antes de que se vayan a comer, cuando vamos a comer, les tenemos el representante. Esa después de la siguiente desafío, no tengan problema que sea sido algo. No veo falta 2 meses. Entonces aguanten el tantito. A ver, primero una pregunta que quieran hacer ustedes hacia la mesa que acaba de participar. A ver, funciona atención. ¿No tienen preguntas para los compañeros? Sí. A ver, ¿no tienen preguntas? Fíjense que en base a la pregunta y a la respuesta se aprendió mucho, pero si no, normalmente nuestra juventud no tiene dudas, es muy interesante. No tiene dudas de nada. Todo les queda claro. ¿De lo del examen? Se ha hecho son las dudas. Pero bueno, si no tienen dudas, rápidamente vamos a hacer unas preguntas o comentarios si quieren. Nuestro Tinoco, Laura, por favor. Y Bien, buenas tardes. Yo quisiera resaltar en esta mesa, habló mucho de Rolando García, mucha delimitación, mucha cuestión de conceptos. Pero a usted quisiera preguntarles, ¿cuál es el proceso previo que lleva a una mala nutrición? Porque si nos dijeron, bueno, era mala nutrición, pero ¿cuál es el proceso previo que nos lleva a esa mala nutrición ustedes? Y a los demás equipos, ¿no? ¿Qué conceptos de Rolando García se les dificultó más en un principio? ¿No? En esta cuestión de complejidad y todo ello. ¿Cuáles fueron los conceptos que en un principio se les dificultaron más? Porque ustedes, voy a decir que como que empezaban a acercarse a este tipo de lecturas, a este nuevo tipo de conocimientos. Sería interesante que nos dijeran, bueno, cuáles fueron los conceptos que más de Rolando García se les dificultaron, que les costaba entenderlos, ¿no? Esas serían mis preguntas. Para los equipos que expusieron sobre Iztapalapa, que había sido la pregunta, toda la extensión territorial de Iztapalapa o que habría o alguna pena enfocarse en una área específica, porque no toda Iztapalapa es igual, no es lo mismo Iztapalapa de este lado que Iztapalapa del lado pegado a Benito Juárez. Entonces ahí tendrían que jugar en algún momento con el llamado coeficiente de Gini, que es qué tan desigual es económicamente un territorio. O pregunta también para los que pusieron sobre Yensis Iztapalapa 5, ¿por qué ese en particular? ¿Por alguna preferencia, algo personal? No pudieron trabajar, por ejemplo, con el de aquí, o con los 5, ¿cuáles serían las diferencias? Entonces, sería una pregunta. Y para los sistemas complejos, aparte de Rolando García, también están los enfoques de Racomán y también se ha puesto la parte académica de Watson y Metepal, donde están maestría en ciencias de la complejidad. Entonces, pudo recibir un punto de apoyo importante para el desarrollo de su trabajo. Yo también pensaba en la desnutrición infantil. Para el equipo que expuso, lo delimitaron a los niños de Iztapalapa. Entonces, yo me imagino que cuando hicieron este proceso de hacer una indagación para hacer su pregunta de indagación, pues, ¿qué les llamó la atención para que fuera Iztapalapa? ¿Qué datos le dieron acerca de la desnutrición infantil que puede ser diferente a lo que ocurre en los demás territorios de la Ciudad de México? Y también con respecto a los que pusieron sobre carbohidratos refinados. Entonces, en este proceso de lectura, ¿por qué las empresas, sobre las empresas alimenticias, utilizan carbohidratos refinados? Entonces, ustedes nos mencionaron algo de que, pues sí, efectivamente no son saludables, pero pues ¿por qué
que los utilizan, ¿cómo se llama? Las empresas han preferido preparar los alimentos por ellos. Ok, y claro que los esperamos a todos en la tarde, puesto que sus compañeros de la tarde hicieron un gran esfuerzo para estar aquí presentes en la mañana. Entonces, aquí los esperamos para que estén todos apoyando también a sus compañeros, ¿ok? ¿Quieres responder primero? Buenas tardes. Intentando contestar alguna de las preguntas, yo creo que lo que nomás nos sirvieron de las lecturas de Rolando García, entendiendo que hay otros autores que explican los sistemas complejos, pero que el taller aparentemente fue un poco corto y apenas nos dio chance de poder ver estas lecturas, creo que de las cosas que más aprendimos fue a delimitar y entender que un sistema complejo va a ser interdisciplinario. Analizamos esta problemática o este fenómeno desde distintas disciplinas, como lo mencionamos, la biología, la economía y como un fenómeno de salud pública. Lo que comentaba la maestra de por qué los carbohidratos refinados son utilizados por las empresas, creo que al final de cuentas son soluciones rápidas, pero mayormente son comerciales. Son creados a bases de grasas, sales y azúcar para que puedan crear hábitos de consumo dentro de los compradores o los consumidores. Entonces también nosotros lo utilizamos como compras que nos solucionan en el momento. En lugar de comprar comidas saludables, se nos hace más fácil comprar un producto empaquetado que podemos trasladar a las escuelas, al trabajo o incluso de salir de casa y es de fácil consumo. Y sobre por qué Iztapalapa. Yo creo que aquí nos costó muchísimo trabajo el poder delimitar espacialmente la problemática, porque si se dan cuenta en la primera pregunta decíamos México, y una de las observaciones que nos hizo el profesor dijo, México es muy extenso. Entonces, así como lo mencionamos, México tiene una gran diversidad de cultura, costumbres y alimentos. Eso no es lo mismo que se va a comer en un estado que se va a comer en otro. Lo que hicimos delimitar un poquito esta palabra y tal vez nos hizo delimitarlo, falta delimitarlo como que una colonia un poquito más pequeña para poder estudiarlo, pero yo creo que este fenómeno, al menos en el consumo de carbohidratos refinados, se da en todos lados, tanto en zonas rurales como urbanas, porque creo que incluso en zonas urbanas podemos encontrar tiendas de autoservicio que tienen esos alimentos. Entonces decidimos no delimitarlo ahorita tanto, porque creo que es un fenómeno que se da de forma internacional. La pregunta de la malnutrición son diferentes circunstancias, porque muchos tenemos hábitos diferentes, horarios diferentes, actividades diferentes. La malnutrición también se debe por el tiempo y también porque es más fácil, yo me imagino, ir a comprar algo que está lleno de grasas, pero no tanto de proteína, no tanto de algo que te ayude. Y aparte es más rico, digamos, ahora sí. A uno le gusta más la grasa, de ahí empieza a sacar la malnutrición. Obviamente hay personas que es más viable esa opción que preparar algo sano, y a eso se debe la malnutrición. Y nosotros enfocados a niños, porque hay niños que sí se saben comer, niños para lavarlo, pero aquí nos enfocamos a niños de primaria, 6 a 12 años. Y es más común que si sus padres ambos trabajan o están separados o un niño, es más común que no haya una atención hacia ellos para algo sano y sea más fácil una compra de una comida que saludable. Por no los dos ahí empieza a tener un problema. Bueno, y respondiendo a la pregunta sobre por qué elegimos específicamente James Iztapalapa 5, porque yo fui estudiante de ahí. Entonces, previamente ya tenía más o menos los conocimientos de cómo los alumnos que estábamos ahí teníamos, ahora sí que se podría llamar los factores de riesgo que llevan los puestos de comida chatarra, a los que van dirigidos hacia la malnutrición. Entonces, también al ser no más cerca, pues mucha gente iba a comer esos lugares. Entonces, también al momento de tener la tentación, pues entrar en nuestro tema de la saciedad y todo eso demás. ¿Qué tiene que ver con la presencia de la carne? Sí.
En el caso, por ejemplo, de los niños que nosotros quisimos abarcar de la edad de 6 a 12 años, una parte importante en el proceso del taller o de aprendizaje que enfatizó mucho el profesor en la cuestión de la observación. Entonces, de ahí, el caso sugerí que fueran los niños, porque muy cerca del centro de trabajo donde estoy, estaba en la primaria. Lo relacioné con los programas sociales para retirar los alimentos chatarra de las instalaciones o a la periferia. Pero en su caso no es así, sigue siendo exactamente lo mismo, al menos en la primera que tengo muy cerca. Y puedo, todas las mañanas que salgo o que llego, puedo observar que llegan corriendo, lo primero que hacen es comprar un cuernito, un sándwich, un yogur, un refresco, mientras la fruta y la verdura cocida, pues hay que estar espantando las moscas. Todos van por lo rápido, las galletas, ¿no? Creo que también lo mencionábamos en el taller de INTA, del equipo, no solo bastan los programas sociales, también hacer conciencia como ciudadanos, todos ya mayores de edad, de saber qué es lo que estamos consumiendo, qué es lo que queremos consumir, porque al final de cuentas, cada quien decide qué consumir. Interesante la mesa de trabajo, como todas las que han pasado. Efectivamente, creo que nosotros somos ejemplo. Claro, aquí la comida que tenemos aquí al lado, como hacenitas, y decidimos nosotros qué comer. No nos tienen que decir ellos qué consumir, nosotros tenemos que elegir. Entonces, hay varias opciones, hay que escoger la mejor, ¿de acuerdo? Y ustedes, como futuros nutriólogos, como futuros promotores de la salud, yo espero que haya propuestas, campañas en este plantel, yo las pueda ver aquí, y que no den galletas y nos den la cobertura posible. Que lo ven porque no se queden analizados, ¿no? Estamos orgullosos. Para ver los años. Vamos a la siguiente lista, como nuestro consejero, por favor. Ahora vamos a la siguiente mesa, grupo 204. Vamos a comenzar con el tema de las compañeras de la pregunta: ¿a qué circunstancias sociales se enfrentan las mujeres embarazadas con anemia en las zonas rurales de Chiapas para tener acceso a los servicios de salud y bienestar? Por favor, pueden pasar. 204, mujeres. Con los recursos brindados en clases, las lecturas nos ayudaron mucho a saber sobre cómo se maneja la salud en general y cómo se deriva la malnutrición. Nuestra primera problemática fue lo que es la mala alimentación. La mala alimentación es cuando el cuerpo no recibe suficientes nutrientes esenciales para funcionar adecuadamente, ya sea falta de vitaminas, proteínas. Y esto, después de esto se deriva una malnutrición, ya que es cuando el cuerpo no tiene suficiente, lo que es un equilibrio adecuado para su cuerpo. De esto siguen nuestros factores, algunos de ellos son los factores sociales, ya que, se conjuntan ya que estos van agarrados de la mano con los factores socioeconómicos, ya que muchos no tienen lo que es la economía suficiente para adquirir alimentos adecuados o sanos. También lo que es la falta
problemas gastrointestinales. Buenos días, bueno, yo les voy a presentar qué es la anemia. La anemia es una disminución de glóbulos rojos y hemoglobina, a su vez conocido como la disminución de hierro, que nosotros conocemos como anemia. Nosotros nos quisimos enfocar en las mujeres embarazadas de un rango de 20 a 25 años. La indagación la realizamos en una tesis realizada por universitarios de Artes y Ciencias del estado de Chiapas. La indagación se hizo en el Hospital Regional Pascasio Bangor, donde se estudiaron a 38 mujeres embarazadas, donde determinaron que existen varios factores que llevan a las mujeres a padecer anemia. La Organización Mundial de la Salud determina que el 42% de mujeres en alguna etapa gestacional padecen anemia, pero hay muchos factores, tanto sociales, económicos, que llevan a estas mujeres a padecerlo. A continuación, mi compañera les explicará cuáles son. Buenos días. Pues como ya lo comentaron mis compañeras, la justificación de nuestra investigación fue porque se relaciona con el turismo temático y es una problemática de salud que afecta principalmente a mujeres embarazadas de las zonas rurales de México, principalmente en el estado de Chiapas. También nos encontramos con la siguiente información, que en el año 2025 el gobierno federal implementó clínicas rurales en toda la República para mejorar los servicios de salud en las zonas rurales. Sin embargo, estos servicios no les llega a toda la población, principalmente en zonas rurales, y que quisimos investigar a qué se debían esos factores. Entonces, el Colegio de Ciencias y Humanidades, para comprender el tema, nos brindó algunas lecturas que nos sirvieron de apoyo para conocer las circunstancias a las que se enfrentan las mujeres embarazadas y que no pueden recibir los servicios médicos adecuados. Las lecturas que nos ayudaron fueron los sistemas complejos, la multidisciplinariedad, antropología y salud, determinantes de la salud y la malnutrición. Bueno, entre los factores que encontramos pues fueron los sociales, los económicos, los políticos, los culturales. La falta de economía fue una de las, como que es el principal, porque pues al no haber economía en las zonas rurales es difícil el traslado de una clínica de salud a la zona donde viven. Entonces, pues es uno de los principales factores que pues se enfrentan las mujeres embarazadas. También uno de los factores son los culturales, como el idioma. En muchas de las zonas, muchas mujeres aún hablan lenguas indígenas, por tal motivo es un poquito difícil la comunicación y el acceso a los servicios de salud. También la falta de políticas públicas, la disminución de médicos y medicamentos en los centros de salud también limita la atención de la anemia a una temprana y bueno, ¿desde qué disciplina se puede estudiar esta problemática? Principalmente desde la sociología, porque es la que se encarga de estudiar las relaciones humanas, sociales y familiares y cómo influye en los hábitos alimenticios. También desde las políticas públicas, que es una disciplina que se encarga de diseñar e implementar programas de apoyo para reducir la pobreza en las zonas rurales. También desde la salud pública, que es la disciplina que se encarga de vigilar la salud de la población, promover estilos de vida saludables
ciencias y humanidades y de qué hablabas. Empezamos por comprender las lecturas que el profesor nos proporcionaba. Después empezamos a delimitar la información. Obviamente que eran preguntas extensas, con información muy extensa. Una de ellas pues fue cuáles son las circunstancias políticas y sociales que impiden a las mujeres embarazadas del estado de Chiapas para tener acceso a los servicios del bienestar. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a las mujeres de Chiapas a no tener acceso al bienestar? Y por último, ¿a qué circunstancias sociales se enfrentan las mujeres embarazadas de las zonas rurales de Chiapas para poder tener acceso a los servicios de salud? Después de que hicimos todas esas preguntas, fuimos delimitando nuestra información hasta llegar a nuestra pregunta de indagación, que fue las circunstancias sociales que enfrentan las mujeres embarazadas con anemia en las zonas rurales de Chiapas para tener acceso a los servicios de bienestar. Principalmente nos encontramos en el estado de Chiapas, ya que al hacer nuestra investigación y nuestra indagación fue estado por unos casos de anemia durante el embarazo. Cuando nosotros atendemos este proceso para trabajar en equipo, realmente trabajé muy bien con mi equipo, ya que no tuvimos ninguna dificultad al trabajar. Nosotros nos organizábamos con WhatsApp y realmente fue algo sencillo. En clases de hacer nuestras preguntas, compartíamos la información y cada quien investigaba y al final sacábamos toda la información y pues empezábamos a delimitar. Bueno, esa es todo. Muchísimas gracias, compañeras. Ahora vamos con la siguiente pregunta, el siguiente tema. ¿Cómo interpretan las y los alumnos la importancia de su alimentación en su rendimiento académico en la UACM a final de semestre? Por favor, compañeras. Buenas tardes, compañeros y maestros. Nuestra pregunta de indagación es ¿cómo interpretan los alumnos la importancia de la alimentación en su rendimiento académico a finales de semestre? Como primer número, la malnutrición es un desequilibrio entre los nutrientes que el cuerpo necesita y los que realmente recibe. Puede presentarse como desnutrición cuando la ingesta es insuficiente, o como malnutrición por exceso, cuando se consumen calorías y grasas de las necesarias causando sobrepeso o obesidad. También incluye la deficiencia de micronutrientes, falta de hierro, vitamina A o yodo.